buenos días a todos, bienvenidos a nuestro canal de filosofía. Hoy vamos a hablar de un texto de carácter antropología filosófica. Es un texto que trata del problema del hombre. El autor, Joseph Guibert, publica este libro en septiembre de 2003. Para nuestro análisis vamos a seguir este plan. Primero vamos a hacer una breve biografía del autor antes de entrar en el texto que nos toca, las páginas 11 a 24 del libro El problema del hombre. Primero vamos a analizar la actualidad y la urgencia del problema antes de llegar a la génesis del problema filosófico sobre el hombre, para llegar a las raíces más profundas del problema antropológico. Después vamos a plantear la pregunta: ¿qué es la antropología filosófica? Y después de plantear esa pregunta, terminaremos presentando el problema del método que encontramos en el ámbito antropología filosófica. Para la biografía, debemos observar que Joseph Guibert nace en Oudevorp, en Bélgica, en 1930. Era profesor de filosofía en la Universidad Salesiana en Roma y enseñaba los problemas de la antropología en la Facultad de Ciencia de la Educación en el Instituto de Catequesis. Entre sus obras principales destacaremos La experiencia humana y Anuncio cristiano en 1966, Antropología y Catequesis 1978, La dimensión experiencial de la catequesis 1984, Primera evangelización 1992. Para entrar en el texto mismo, debemos plantear la actualidad y la urgencia del problema de la antropología filosófica, el problema del hombre. Para iniciar, debemos plantear tres preguntas fundamentales. La primera sería: ¿cuál es el hombre? Después veremos: ¿quién soy yo? Y la tercera sería: ¿cuál es el sentido de la existencia? Podemos ver que durante todas las épocas y los niveles culturales que existen en el mundo, hubo siempre reflexiones, formas y perspectivas de comprensión del ser humano. Estas preguntas han caminado siempre con el ser humano. Y estas preguntas son preguntas para él que quiere vivir su existencia de modo auténticamente humano. Frente a la pluralidad del conocimiento sobre el ser humano, frente a esta pluralidad, nos hace difícil agarrar muy bien esa pregunta, porque existen varias posibilidades positivistas que no están exentas de ambigüedad. Además, debemos tomar en cuenta de que el aumento de conocimiento sobre el ser humano desorienta a este ser, pone al ser humano en un mayor incertidumbre respecto a su ser profundo y último. De hecho, este ser entra en una crisis de identidad. En su texto, El puesto del hombre en el cosmos, citado por nuestro autor, Joseph Guibert, este texto de Schiller, el hombre es para sí mismo un ser radical, universalmente problemático. El hombre ya no sabe quién es y se da cuenta, lo peor, de que no sabe quién es y de que jamás llegará a saber. De hecho, podemos ver que con la diversidad de los conocimientos vamos a asistir al hecho de que el hombre es más problemático. Ahí podemos plantear cuál es la génesis de este problema filosófico del hombre. Los problemas antropológicos interrumpen en la existencia casi sin darse cuenta. El ser humano, sin darse cuenta, encuentra en su realidad los problemas antropológicos. La vida misma del ser humano obliga al ser humano a afrontar los problemas antropológicos. Pero las problemas antropológicas aparecen en la vida concreta, como podemos ver, como el autor lo plantea, bajo tres grupos, tres temas. Primero, estupor y admiración. Segundo, frustración y disolución. Y tercero, la experiencia de lo negativo y el vacío. Considerando el primer tema, el estupor y la admiración, debemos ver que frente al asombro, ¿cómo reacciona el ser humano? El ser humano se asombra ante el coraje, ante el genio y la fascinación. El ser humano se pone en posición de admiración, de contemplación ante el universo, ante el hombre y sus creaciones. De hecho, este estupor y esta admiración que destacaremos tiene una actitud contemplativa, reprimida por la cultura moderna, pero no puede ser apagada. Y el segundo tema sería la frustración y la desilusión. Se considera que muchos hombres viven absortos en sus actividades externas y en la superficialidad. Pero estos seres humanos enfrentan a sí mismos
cuando chocan con la realidad, que les pone en situación de frustración, fracaso y derrota. Esta situación de fracaso, ¿qué producen? Esta situación de fracaso nos saca cruelmente de la dispersión y nos obliga a enfrentar el problema del sentido de nuestra existencia. Entonces, frente a esa situación de fracaso, el ser humano busca el sentido de su existencia. El fracaso que vive el ser humano lo pone frente al contraste entre lo que es este ser y lo que este ser quería es, su ideal. Aunque esas situaciones son repetitivas, no nos conformaremos a conocer solo nuestros problemas personales, pero debemos saber también cómo debemos comportarnos ante estos problemas. En el tercer bloque, deberíamos considerar la experiencia de lo negativo y del vacío. Muchas personas orientan su vida de acuerdo a una visión, una filosofía que impiden el surgimiento de los problemas antropológicos, mientras que se construyen a través de modelos engañosos que no consideran los verdaderos problemas humanos. Lo que podemos vivir con la cultura de la ciencia moderna, con las civilizaciones industrializadas y racionales. El individuo se considera como un número. Se está perdiendo el carácter personal, individual de este ser. El individuo es como un número dentro de un inmenso engranaje impersonal que lo utiliza y explota. Es una forma de ver que el individuo está perdiendo su personalidad. Es como una forma de reificación de este ser. Pero el individuo que no se realiza y no proporciona satisfacciones de sí mismo, experimenta frente a esta civilización industrializada el vacío y la nada. Y se pregunta a sí mismo si vale la pena vivir. De hecho, esta pregunta nos hace buscar las raíces del problema del hombre. ¿Cuáles son las raíces de ese problema? El problema del hombre. Primero, el autor plantea que sería la libertad que realiza. En segundo, la convivencia con los demás. Y en tercero, la necesidad de un sentido. Pero tenemos que explicar estos tres formas que el autor plantea las raíces del problema del hombre. La libertad que realizar. Entendido como libertad que el ser humano tiene que realizar, el autor nos dice que el sujeto personal equivale a un sujeto capaz de decir yo, tú, nosotros, capaz de reflexionar, de distanciarse de las cosas y de darse cuenta. Eso es lo que identifica el sujeto personal. Y de acuerdo a esta identificación, este sujeto se considera un sujeto consciente de lo que vive. Y siendo consciente de lo que vive, enfrentando las preguntas que hemos señalado antes al inicio, las preguntas antropológicas, este sujeto llega a darse cuenta que él está en camino hacia un proceso de realización de sí mismo. Tratando de responder a estas preguntas antropológicas, el sujeto encamina hacia la realización de sí mismo como homo viator. Y su libertad de hacerse lo pone en un ámbito de responsabilidad. El sujeto que se realiza entra dentro de un ambiente de libertad. Es como una invitación para este sujeto personal de responsabilizarse. Y dentro de esta realización de sí mismo, se debe entender que esta realización de sí mismo del hombre no se hace solo. Porque este hombre que quiere realizarse vive en un ambiente social, vive en comunidad. La antropología filosófica como la parte de la filosofía que estudia el sujeto humano en cuanto sujeto. Busca lo que es más intrínseco al sujeto humano. Se entiende como una interpretación y justificación de la existencia humana. Entonces, la antropología se entiende como una forma para el hombre de justificarse, de encontrar sentido a su vida. Y por último, se puede definir la antropología filosófica como el estudio del hombre en cuanto humano, en cuanto sujeto y realidad dentro de una realidad global. De hecho, es necesario comprender al hombre desde la relación con la naturaleza y su pertenencia a la vida biológica. Después se trata también de comprender el hombre como punto de encuentro y resultado de factores culturales y sociales. El ser humano
tiene relación con otros seres, vive dentro de un ámbito cultural y social. Y tercero, se entiende como un hecho de comprender el hombre a partir de su relación con los demás. Es lo que hace la convivencia entre los seres humanos. La convivencia que tiene una relación con lo absoluto, con Dios. Se entiende que la antropología filosófica es una labor que nos pone a comprender el hombre a la luz de su relación con lo absoluto. Y por último, sería como una forma de integración de las cuatro anteriores. El ser humano, dentro de un enfoque antropológico filosófico, busca comprenderse mediante una síntesis equilibrada de estas formas de buscar sentidos de su vida, de su existencia. Pero resulta importante ahora saber cuál es el método. ¿Qué método debemos usar en el ámbito de esta ciencia? Destacaremos problemas en el método, en el ámbito de la antropología filosófica. El antropólogo filosófico está condicionado por los modelos históricos. Entonces, el antropólogo filosófico debe enfrentar el antagonismo entre la superación de los modelos históricos y alejarse de las comprensiones engañosas, y debe también dejarse influenciar por los modelos históricos, porque esos modelos históricos permiten entender el ser humano. Otro antagonismo sería el problema con las ciencias humanas, por el hecho de que el antropólogo filosófico no debe limitarse a recoger y sintetizar, pero mientras que está recogiendo y sintetizando, debe hacer una desvaloración del método científico. De hecho, podemos ver que el antropólogo filosófico debe buscar los límites de las ciencias humanas mientras que usa estas ciencias humanas. Un problema que se relaciona con la dimensión hermenéutica, crítica y reflexiva. Es decir, el antropólogo filosófico debe tener una postura de imparcialidad, pero es imposible para él de reducir los distintos aspectos y dimensiones del hombre.